tienen que ver con la reivindicación de los derechos laborales, pero también con la naturaleza, porque vino a participar bueno, el día del no contra las represas. Sí. Marta Maffei, para quienes no la conocen todavía, ha sido quien lideró la CETERA en la época de la década menemista, ha sido la creadora de la Carpa Blanca, ¿no?, donde los maestros y docentes prácticamente hicieron un símbolo de lucha por las mejores salariales y las mejores condiciones de educación pública. Así sigue siendo una activa militante, Marta. Muy buenas tardes ante todo. Buenas tardes, bien, muy bien. ¿Cómo le gusta tener a Marta a usted? Ya es hora de estar con los nietos, cuidarlos. También los tengo y los cuido, sí. Bueno, gracias por venir, Marta. No, al contrario. Primero te convocaba este homenaje que hacemos los misioneros de aquellos que cuidamos el medio ambiente, de recordar el no a las represas, ¿no? Es una fecha instalada, pero también seguramente te interiorizás por otros temas que pasan en la provincia. Sí, el tema del no a las represas es un tema de mucha importancia. Creo que en los últimos 2 o 3 años, a través del plebiscito, a través de la marcha, los 150 y pico de kilómetros que se hicieron los compañeros, de Garabí, Panambía hasta Posadas, el lograr que la sociedad comenzara a interesarse vivamente por las consecuencias que tienen las represas. En particular, la naturaleza, yo digo, siempre es sabia, ¿no? Si ustedes miran la geografía, no van a encontrar lagos ni de grandes extensiones en las zonas cálidas, siempre están en las zonas frías, porque esos embalses de agua tibia o caliente son muy perjudiciales para la producción de vectores y de las enfermedades asociadas a los vectores, como el dengue, la malaria, la esquistosomiasis y otra cantidad de enfermedades. Pero además, la destrucción de miles de hectáreas de tierra fértil, inundadas y muertas para siempre, las comunidades que ahí viven, comunidades enteras que son hechas desaparecer, en fin, una cantidad enorme de inconvenientes, ¿no?, y de perjuicios. Y la sociedad ha comenzado a entenderlo y ha comenzado también a advertir que, bueno, si tenemos que discutir el modelo energético en la República Argentina, que es una discusión profunda, no pueden quedar al margen las comunidades, que son las que pagan las consecuencias de las decisiones, y mucho menos que el gobierno nacional, por acuerdos con los grupos económicos, termine decidiendo dónde va la represa y cómo se construye y para qué se construye. Hay una cantidad enorme de verificación científica alrededor de las consecuencias nefastas. Me parece importante que el trabajo de los compañeros haya desembocado en una toma de conciencia por parte de la sociedad, porque las cosas acá sin el compromiso de la sociedad no van a cambiar. ¿Qué opina de que justamente se haya hecho esta gesta que usted dijo, varios kilómetros caminando, se haya alcanzado una consulta popular con más de 120.000 personas, con resultados contundentes, y que aún así el legislativo de la provincia de Misiones no se haya acercado a estas personas, ni haya convocado a plebiscito cuando existe una ley? Ni haya tratado la ley, ¿no? O sea, sí, a ver, hace mucho tiempo que los argentinos y otros pueblos del mundo, no solo los argentinos, desgraciadamente, sabemos cuál es la capacidad de incidencia que tienen los grupos económicos y de qué modo arrastran no solamente el funcionamiento del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, el del Poder Judicial, cómo mueven los hilos de los intereses de la trama política alrededor de sus propios intereses, que hacen pasar obviamente como intereses nacionales, ¿no? Entonces sí, las represas, las inversiones, etcétera, etcétera, pero en realidad son sus propios intereses. Marta, lo escuché a Macri, obviamente yo sé que usted no se identifica con su ideología, está muy del otro lado de lo que significa Macri como es el proceso en que encarna, pero se mostró preocupado por la situación del medio ambiente. Decía que había que cambiar el paradigma, los gobiernos, imponer otra mirada, digo, porque viene de la materia económica, Macri. No, a ver, pero evidentemente es un tema que ya lo está superando también a los estados, a los gobiernos. Es un tema de alta complejidad, con costos enormes, económicos y humanos, ¿no? Con costos en vidas, en enfermedades. Es un tema grave, severo en el presente y que se va a agravar a futuro. Entonces, bueno, se tienen que pronunciar y decir que, bueno, que hay que cambiar el paradigma. ¿En qué consiste el cambio de paradigma?
cómo va a ser, hacia qué lado, hacia qué orientación, porque si es lo que plantea el ministro de Medio Ambiente, es decir que bueno, que esos emprendimientos riesgosos van a estar en marcha, pero los van a controlar, ¿no? Cuando en realidad esto nunca ha sucedido, no solo no los han controlado, sino que el propio Estado, en el caso de YPF, YPF dejó más de 4.300 pozos abiertos, sin cerrar, sin generar absolutamente ningún tratamiento para la situación. Más de 2.000 derrames en el suelo. Quedó absolutamente explícito cuando fue el momento de la expropiación del 51% de YPF, los daños que se habían generado, los costos que se habían generado. Esto sirvió exclusivamente a los fines de bajarle el precio a las expectativas de la petrolera de Repsol, de la petrolera española, ¿no? Pero a la hora de asumir el significado económico que tenía para la restitución de esta situación, no se hizo absolutamente nada. El cálculo que superaba, pero lejos, ¿no?, los 1.000 millones de dólares, se saldó con 360 millones de pesos y dije, arréglense con esto, que se remedie lo que se pueda remediar. Es decir, a ver, el discurso está bien, todos lo podemos levantar, pero hay que hacer acciones concretas, hay que tomar decisiones concretas. Acá el país tiene dificultades muy graves, no es solamente por las formas de producción de energía, las formas de consumo, sino dificultades de toda índole por el modelo productivo, particularmente el tema de la soja, el tema de los desmontes, el tema de la enorme cantidad de agroquímicos y de pesticidas absolutamente tóxicos que se utilizan para el proceso, la minería, los destrozos que la minería genera en el suelo, en el agua, la contaminación. Macri sabe que está vigente la ley de glaciares. Claro. ¿Qué le pasa? Fue una de las leyes que vos defendiste. Bueno, por eso, que no la defendí, la hice. La hiciste, pero digo, yo no quiero discursos, quiero acciones concretas, ¿no? Quiero decisiones concretas que le muestren a los argentinos que el gobierno está velando por su derecho a vivir en un ambiente sano. Digamos, no, este es un tema en el que están involucradas las represas y otra cantidad de emprendimientos económicos de esta naturaleza. Pero además, bueno, mi visita tiene que ver con algunas otras cuestiones, algunas son históricas. Ahora, yo te quería aprovechar porque vos estuviste muy involucrado en un momento crucial de la Argentina, en lo que fue el modelo neoliberal de Menem. Prácticamente se reconstruyó la CETERA, que es la principal confederación de trabajadores de educación. También, bueno, promoviste lo que era la Carpa Blanca, ¿no? Ese símbolo que la gente comenzó a mirar y a preocuparse cómo estaba la educación pública. Y digo, tuvimos 12 años del gobierno kirchnerista y ahora, de lo que unos enmarcan como un gobierno más de centro-izquierda, populista, no sé las definiciones ideológicas que le pretenden dar, y ahora es como que el rumbo cambió hacia una visión de gobierno mucho más de centro-derecha, de acuerdo a las visiones, porque es difícil ponerse a discutir la ideología, ¿no? No, pero eso hay que discutir los hechos. Claro, en el medio está la educación pública. ¿Cómo la has visto, que digo, en los últimos años y cómo la proyectás vos? Porque llegamos todos a los comienzos de año y tenemos las mismas discusiones que con los salarios postergados y demás. Pero no se discute nunca la profundidad y lo importante que es la educación pública como formadores, ¿no? de nuestros hijos. Sí, en realidad no como es que siempre está pendiente. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Cambiar la educación para que la educación sea un insumo en las transformaciones sociales, un trabajo de décadas, digamos, ¿no? Que en algún momento hay que empezarlo, y que empieza con la formación de los docentes, que empieza con la posibilidad de trabajar seriamente con propuestas alternativas, que tiene que ver mucho con el que los sindicatos no se dediquen únicamente a la discusión del salario y de las condiciones de trabajo, sino también a las condiciones que hacen posible un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que tiene que ver también con las condiciones externas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que los argentinos saben que desgraciadamente hay distintas calidades dentro del proceso educativo, que hay escuelas ricas para ricos y hay escuelas pobres para pobres.
donde el proceso de enseñanza tiene carencias de toda índole, empezando por las carencias de los propios chicos, que no comen adecuadamente, que no tienen la atención debida para hacer su proceso, que no tienen los materiales didácticos, que no tienen apoyo, que en muchos casos pasan porque los maestros tienen lástima, pero que en realidad todos sabemos que no han alcanzado la suficiencia de los conocimientos que hubiéramos deseado y que son la puerta para su futuro, porque acá cuando se habla hoy de injusticia social, económica o lo que fuere, hay que hablar también de la injusta distribución del conocimiento, que es una de las claves para perpetuar todas las otras injusticias, ¿no? El que no tiene acceso a información, el que no tiene acceso, es decir, la pobreza estructural, que no es solamente pobreza de alimentos, pobreza de recursos, pobreza de formación, pobreza de recursos, pobreza para poder expresarse lingüísticamente, ¿no? Pero viste, Marta, que se están dando algunos hechos. Sí. La escolarización a partir de los 4 años, Sí. los chicos, con esa obligatoriedad que había también, con esa especie de contraprestación de que aquellos que cobraban subsidios tenían la obligación de llevar a sus hijos si no le cobraban. Digo, se han tomado ciertas acciones. Sí. Pero yo tengo hijos en edad escolar y una chica en la facultad. Yo los veo cada vez más brutos, discúlpeme, usted ¿Sí? docente, maestra. Sí. Son cada vez más brutos nuestros chicos. No sé si son cada vez más Digo brutos, bruto en el sentido, no lo digo despectivamente, Sí. digo, les cuesta, les cuesta el tema de asimilar conceptos, les cuesta la lectura. Sí, le cuestan todas las lecturas, la lectura material del libro y la lectura de la realidad, Sí. que es una de las peores carencias a la hora de hacer las lecturas, ¿no? Pero Sí, no sí, lo bueno, progreso. a ver, por eso. No alcanza con ir a la escuela. Es bueno, es mucho mejor estar en la escuela que estar en la calle, ¿no? Ninguna duda. Pero estamos en claro que es insuficiente. Mira, hace más de 60 años, la UNESCO encargó a un grupo de científicos y de personas de renombre, digamos, un análisis de por qué iba mal la educación pública. Hace más de 60 años. ¿Por qué iba mal la educación? La comisión estuvo presidida por el ministro de Economía de Francia. No es que dejaron fuera los intereses económicos, ¿no? Jacques Delors se llamaba el ministro de Economía. Y produjeron una investigación en distintos países con científicos y demás, y terminaron escribiendo un texto, digamos, que se llamó La educación encierra un tesoro, ¿no? Es un texto largo donde se van delineando los procesos y los inconvenientes que tiene el sistema educativo. Y ahí ellos señalan 2 cuestiones sustantivas en el fracaso educativo. La primera es el economicismo del sistema educativo. Dicen ellos, ¿no?, que el sistema educativo no está diseñado para responder a las necesidades sociales, ni a las necesidades de la humanidad, ni recuperar el medio ambiente, ni recuperar los derechos de la gente, sino para sacar mano de obra para las demandas de los grupos económicos. Entonces la educación se orienta en esto, en formar demanda para mano de obra barata, para las empresas, digamos, todavía las grandes empresas menos mecanizadas, para los técnicos, para que dirijan, digamos, los CEOs de las empresas, pero en todo caso siempre de acuerdo a los intereses de las empresas y al interés de los grupos económicos. Y el segundo gravísimo problema del sistema educativo, según esta comisión, es la fragmentación del sistema educativo. No solo fragmentación económica, el pobre educación pobre, el rico educación pobre, sino una fragmentación del proceso de conocimiento. Que nosotros no podamos reconstituir la complejidad de la realidad y estudiemos la biología por un lado, los derechos humanos por otro lado, las matemáticas por otro lado, la literatura por otro lado, como si no fueran producciones humanas en un único contexto sociopolítico económico en el que nos tenemos que mover. En consecuencia, el proceso educativo no apunta con sus distintas miradas a converger en las transformaciones sociales que necesitamos. Son cosas que corren, y esto lo señalaban hace 60 años. Además está decir que hoy las cosas se han empeorado. La disciplina que ha generado la economía sobre ya los distintos procesos, no solamente el proceso educativo, es muy fuerte. Está muy involucrada la salud, está muy involucrada las disputas en las canchas de fútbol. ¿Por qué no encontraron a ningún responsable? Porque
las policías están vinculadas con el tráfico de drogas, lo que menos quieren es separar de las canchas a los que comparten sus intereses, y tiene que ver con los dirigentes de los clubes de fútbol, y tiene que ver con las entradas que le dan, con la disputa por las reventas, o sea, que hay todo ¿qué tiene esto que ver con el deporte? A ver, que alguien me lo pueda explicar. Entonces digo, se ha ido infestando la sociedad con este economicismo en el que lo único que importa es ganar dinero, ¿no? Y si hay que pisotear cabezas en el medio, se pisotean. Digo, con este modelo, digamos, nosotros no vamos a salir de la ineficiencia del sistema educativo. En algún momento se apuntaba mucho a la desfragmentación de la familia, ¿no? Sí, también sí. por una cuestión económica y social, Claro. digamos. ¿Es esto o es puntualmente parte del gran problema? Es parte de la fragmentación, no es solamente en el proceso educativo. ¿Por qué no hablamos un poquitito de la medicina, del negocio, de la tecnología asociada a la medicina, del negocio de los medicamentos? ¿Qué tiene que ver? Los médicos antes trabajaban para que la gente no se enfermara. Sí. Hoy trabajan para cobrar con la enfermedad. ¿Cómo es el...? O sea, bueno, digo, es mucho lo que tendríamos que discutir sobre el modo de vida que hemos elegido los seres humanos en función de que hemos sucumbido a determinados intereses, a determinadas presiones, y en esto está arrastrado todo: el deporte, la educación, la salud, la seguridad, las distintas expresiones del ser humano. La muerte es un negocio. Los cementerios, el velorio, el velatorio, el crucifijo te lo pongo en las iglesias. O sea, ¿no? Bueno, esta es la sociedad en la que estamos involucrados. Cuando uno habla de cambios y de la importancia ¿Vos decís que de perdimos generar... la batalla como ciudadanos? No digo que perdimos la batalla, digo que el enemigo avanzó mucho. No hemos puesto tan consumistas, como decís vos, tan desbordados por la infiltración de la... Muy bien, eso tiene consecuencias. A lo mejor no las terminamos de ver, pero tiene consecuencias, y algunas consecuencias son muy severas. Pero la educación nos advierte en bueno, estas cuestiones. a veces nos advierte, a veces se socia. Digo, ¿quién produce los materiales bibliográficos? No hay ningún interés. Dígame, en las editoriales para vender las cosas que te venden, ¿no? Pero también ustedes saben que en el espacio en que ustedes trabajan, no quiero ser peyorativa ni generalizar, pero ustedes saben que hay una deficiencia muy severa en la información que se vierte, quién dirige la información, qué información. A veces me he puesto severamente en una mañana, por ejemplo, escuchando las distintas radios para ver cuántas veces la misma noticia que publica el diario Clarín la escucho en las distintas emisoras radiales, y cuántas veces escucho las noticias que tienen que ver con la niñez, con la mujer, con las cárceles, con las organizaciones sociales, con la pelea de los colectivos por el ambiente, por la salud, por la seguridad. ¿Cuántas veces aparecen? ¿No? Entonces digo, bueno, aparecen un breve. Hay un breve o ni aparecen, no aparecen a las 12 de la noche. Por eso digo, hay un recorte generalizado de la realidad en todos los ámbitos de la vida. Por cierto, hay un recorte generalizado de la realidad, pero para un lado. No es que hay un recorte, y entonces acá tenemos una radio que transmite solamente lo que le pasa a los pobres y a los marginales, y otro transmite solamente las problemáticas de un barrio. No. Hay un recorte en el cual hay un sesgamiento del proceso informativo a favor de determinados intereses. También el sindicalismo tiene por supuesto, porque acá Misiones genera que una, por ejemplo, un caso puntual, ¿no? Una secretaria general de los gremios docentes pasó a ser diputada nacional y tiene intereses con el gobierno, ¿no? Sí. Entonces medio como que bueno, pero peor, ¿sabes dónde está parado? Porque decir, a ver, y después nos impusieron el discurso que los docentes tomen medidas de fuerza, hagan protesta, pero en las aulas, ¿no? Sí. Yo sé que usted no está para nada de acuerdo, porque eso de desvirtuar, realmente hay que salir a la calle para que te atiendan. Bueno, parecería que el gobierno nacional tampoco está tan de acuerdo con eso, porque ahora tenemos la ley antipiquete, y antes tuvimos la ley antiterrorista. A ver, es que hay una parte, pero lo que, sin defender a nadie ni cuestionar a nadie, es que hay una parte de la sociedad que está de acuerdo con eso. Son reclamos genuinos, como si no fueran parte de los reclamos, digamos. Bueno, a ver, con la gente que mira del living, a ver, usted me planteó dos temas que los quiero medianamente abordar. Uno es el tema de los sindicatos y también las complicidades y la responsabilidad que tenemos en este estado de cosas, ¿no? Hace tiempo que los sindicatos dejaron de ser el espacio plural para la defensa de los intereses de los trabajadores. Es negocio. Es también negocio.
y tiene que ver con las obras sociales, y tiene que ver con la plata que le gira el Estado, que no se la gira. No hay presidente que en los últimos años no haya arreglado con los grandes capitostes de los sindicatos por lo que le debía a la obra social, o por el pago, por la anticipación, ¿no? Es así. Sí. Entonces, digamos, cuando los sindicatos dejaron de ser sindicatos para empezar a ser empresas vinculadas a determinado negocio, entraron en una vertiente sustantivamente diferente. No es el caso, a lo mejor, de la CETERA, ni del caso que usted me plantea. Una cosa es que un dirigente tenga una actitud vinculada con un cargo político, y otra cosa es que el sindicato en su conjunto responda a estos lineamientos. Son cosas diferentes, pero bueno, hay que analizarlas en cada uno de los casos. El otro tema, a mí me parece que hay una complejidad mayor de la que uno puede ver a simple vista, ¿no? ¿Cuáles son las razones que hacen que la sociedad no responda, no entienda, no sepa? ¿Cuántas cosas se cruzan? ¿Cuánta responsabilidad tienen los medios de comunicación? Que yo siempre digo de incomunicación. ¿Cuánta responsabilidad tiene el estar atosigado por un empleo mal pagado, en malas condiciones, el no poder resolver los problemas familiares que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con la seguridad, con la comida que hay que poner en la mesa todos los días? Hay un sector de la clase media, que en realidad las clases medias burguesas son las que manejan las democracias en los últimos años, que está convencida que la gente que está discutiendo que no tiene para comer hoy, no mañana o la semana que viene, hoy, porque está sin trabajo hace un mes, porque lo echaron, porque se le acabó la obra social, porque tiene un niño enfermo o por lo que fuera, tiene los mismos tiempos que tiene un clase media que va, presenta la denuncia, se la demanda, espera que el juez produzca una sentencia, ¿no? Entonces, para esos sectores populares, atosigados, que vienen hace muchos años golpeados por una realidad adversa, ¿cuáles son las posibilidades de emplear otros recursos que no sean cortar una calle para que alguna vez los escuchen? ¿O usted se cree que esa gente va al Ministerio de Trabajo y los reciben con la alfombra roja y los escuchan y el ministro toma decisiones inmediatas para encontrarle la respuesta a la problemática? Se burlan de la gente. Y por supuesto, creo que hay un sector importante de la ciudadanía que a lo mejor no reflexiona sobre esas otras realidades. Conoce su realidad y cree que la puede traspolar a otras situaciones sociales. Hay en la República Argentina y en América Latina una creciente marginalidad, una creciente injusticia, una situación de desprotección y de desvalimiento, una disfunción severa de las instituciones que deberían acoger los intereses de las personas. Bueno, en eso estamos, ¿no? No, te aprovecho tu militancia y celebro que a los 75 años, disculpe que diga la edad de una mujer, pero me parece que tiene el valor de lo que significa para chicos y grandes el compromiso de siempre luchar por lo que uno cree que va a reivindicar la vida del más postergado, ¿no? ¿Usted cree que verdaderamente se pronunció la grieta en estos 12 años de kirchnerismos, o que somos la misma sociedad con diferentes intereses de comodidad y de burguesía, digamos? Porque yo no vi que el kirchnerismo haya sido la panacea guevariana que nos venía a reivindicar a todos con derecho a libertad. A ver. Pero, digo, porque veo una sociedad que está muy intolerante, de unos hacia otros, ¿no? Sí. Es real eso, pasa en la calle, cuando falta el mango se pronuncia más. Claro. A ver, yo creo que en el último siglo, digamos, después de algunos procesos que fueron después de la Guerra Mundial, digamos, ¿no? Del 45, 46, 47 en América Latina, que junto con el peronismo hubo otros procesos sociales que fueron más desarrollistas. Había 6 democracias en el mundo, más. Bueno. Después de esto aparece una suerte de modelo desarrollista, ¿no? La idea de la sustitución de las importaciones, la idea del desarrollo industrial, la mecanización del campo,
que se ve acompañada, porque la mecanización, como ahora los sistemas tecnológicos desplazan cantidad de campesinos, ¿no? Pero esto se ve acompañado con el proceso industrial, entonces se generan las villas alrededor de las fábricas, con la inclusión, con trabajo, en un momento en que crecen los derechos sociales y los derechos de los trabajadores, un momento en que aparecen otros múltiples derechos, la licencia por maternidad, el derecho a las vacaciones, al descanso, las 8 horas de trabajo, que hoy parece cosa dada, pero que fueron grandes batallas, ¿no? Y el recorte y el control también de las ganancias de los grupos económicos, la aparición del IAPI, ¿usted se acuerda? El control de las exportaciones, o sea, se produce un manejo que es contrario a dos grandes intereses. Los intereses de los grupos económicos locales que estaban acostumbrados al saqueo y a la explotación y que ganaban sumas extraordinarias con la explotación de los seres humanos, y contrario a los intereses de los países llamados desarrollados, que habían comenzado también con sus tecnologías a generar un exceso de producción. Y si nosotros comenzábamos un proceso de industrialización, y América y en general y otros países comenzaban un proceso de industrialización, tenían dificultades para ubicar sus propios productos y se les producía el desempleo y las situaciones sociales en sus propios territorios. Esto hizo que fomentaran el cambio del modelo, digamos, sin reparar cuál era el costo ni cuáles eran los medios. Los golpes de Estado tuvieron que ver con esto. Parte de lo que es el efecto de globalización. Sí, bueno, sí, pero la globalización de las peores cosas, ¿no? En el 55 nosotros tuvimos un golpe de Estado, ¿se acuerdan? Los bombardeos en la Plaza de Mayo, ¿no? Y la interrupción de estos modelos más progresistas, digamos, uno puede creer que Perón fue un santo o que fue un demonio, pero evidentemente hubo avances sociales, y con Eva Perón sobre todo, ¿no? Después de las dictaduras, campo arrasado, muerte, miedo, retroceso enorme.